tardes. Vamos a dar inicio al seminario del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UASA 2025. Agradecemos a todas las personas que están conectadas y también a todos los asistentes el día de hoy aquí en el auditorio de la UASA. Les comentamos que el seminario será grabado, por lo que si alguna de las personas que están conectadas no desea salir en la grabación, por favor de apagar la cámara, y los que estamos aquí presentes, pues no hay problema porque solo se va a enfocar a la ponente. También recordar que están los canales oficiales del instituto, por si alguien desea después ver el video, lo encuentran en alguno de estos canales. Y también recordarles que las preguntas se realizan al final, por lo tanto las personas que estén conectadas deben levantar la manita para que se les habilite el micrófono. Y bueno, de nuevo recordarles muy brevemente los lineamientos de nuestros seminarios, que son mantener el celular en silencio, por favor, durante la sesión de preguntas respetar el orden de participación, las intervenciones por favor que sean puntuales, concisas, y para nuestra ponente por favor respetar el tiempo determinado para la presentación. En caso contrario, lamentablemente pues tendremos que finalizar la charla y dar inicio con la sesión de preguntas. Bueno, entonces sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestra ponente, que el día de hoy es la candidata a doctora Jacqueline Rivera Ortega. Jacqueline nació en Ciudad de México, es bióloga egresada de la FES Iztacala UNAM, realizó sus estudios de maestría en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología en la unidad de Puerto Morelos, en donde actualmente está por finalizar sus estudios de doctorado. Es parte del laboratorio de microbiología molecular bajo la invaluable dirección de la doctora Patricia Tomé. Gran parte de su doctorado se ha formado como inmunóloga en la Facultad de Medicina UNAM bajo la dirección del doctor José Luis Sánchez Salgado. Desde 2014, durante la licenciatura, Jacqueline se ha dedicado al estudio de las enfermedades coralinas. Su línea de investigación es la inmunidad de nidarios en los procesos de salud, enfermedad y la ecoinmunología coralina aplicada a la conservación. Ha publicado 5 artículos científicos, 3 de divulgación y codirigido 2 tesis de licenciatura. Así que le damos la bienvenida a Jacqueline. Gracias, muchas gracias. Ay, creo que tengo este. Gracias. Pues muchísimas gracias por su asistencia y por la presentación y por la invitación. A manera de introducción y para el público que no conoce muy bien los corales, quisiera comentarles que los corales son animales invertebrados marinos del filo Cnidaria del orden Scleractinia. Tiene como característica un exoesqueleto calcáreo con el que forman estas grandes estructuras que son base del ecosistema de los arrecifes de coral. Este ecosistema se dio gracias a la simbiosis que tienen con los dinoflagelados, que son unas microalgas de la familia Symbiodinaceae que podemos ver del lado derecho hacia arriba, y estas viven en el tejido. Además, los corales en su superficie tienen una microbiota que los ayuda a mantener la salud del organismo. Esta microbiota está conformada por bacterias, virus, arqueas y hongos. A este complejo de coral, dinoflagelado y microbiota lo conocemos como holobionte coralino. Esta simbiosis es una simbiosis que ya lleva muchísimo tiempo evolutivamente y que al momento que se rompe, ya sea la del dinoflagelado con el coral o que hay una disbiosis entre la microbiota y el coral, puede ocasionar enfermedades. Las enfermedades pueden tener factores tanto bióticos como abióticos. En el caso de los factores bióticos, podría ser un simple cambio en el normobioma a patobioma o un organismo externo que viene y coloniza al coral. En este caso les quiero mostrar a Serratia marcescens. Serratia marcescens tiene esta coloración rojiza, algunas de sus cepas, y se puede ver microscópicamente así. Provoca serriatosis en Acropora palmata, y bueno, Serratia marcescens es una bacteria gram negativa de tipo nosocomial, es decir, infecta particularmente a individuos que están inmunocomprometidos.
Estos individuos o esta enfermedad nosocomial en los humanos se detecta principalmente en hospitales. Y es un patógeno que se ha detectado en la mayoría de las ocasiones en humanos. Sin embargo, también hay otros organismos de vida silvestre, como por ejemplo los mapaches o los corales, que tienen un efecto deleterio por Serratia marcescens. En cuanto a los factores abióticos, tenemos los cambios de temperatura. En mayo de 2023 empezó un aumento significativo de la temperatura a nivel global. Aquí podemos ver en este mapa la temperatura global mensual y podemos ver en la línea naranja cómo a lo largo de todo el año esta temperatura desde mayo va incrementando y se sostiene hasta inicios de 2024. En la línea roja también podemos seguirla y ver que este aumento se sostiene durante todo el año. Y en 2025, en la línea negra, es el tercer año consecutivo que se registra la mayor temperatura global en la historia del planeta. Cuando hay este aumento de la temperatura, entonces hay una ruptura en la simbiosis entre el dinoflagelado y el coral, lo que provoca el blanqueamiento coralino. Los expertos el gremio de los expertos de los corales nombraron a este último evento de anomalía térmica como el cuarto evento de blanqueamiento global masivo. Aquí les muestro unas fotos únicamente de México, sin embargo, eso afectó a todo el mundo, ¿no? Podemos ver en la parte, en el extremo izquierdo al Pacífico mexicano, en la parte en medio al Golfo de México y en la parte de la derecha al Caribe mexicano. Tanto el blanqueamiento térmico como las enfermedades coralinas son dos de las amenazas más graves que sufren los corales. Y debido a que cada vez son más frecuentes y más letales, y estos son cada vez más frecuentes y más letales, y esto es debido al cambio global antropogénico. Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos las personas que estudiamos las enfermedades coralinas es que estas pueden detectarse a simple vista. Antes de que aparezcan las lesiones, nosotros todavía no sabemos si los corales se están enfermando o no. Desafortunadamente, dependiendo del tipo de enfermedad o de la tasa de avance, muchas veces cuando vemos esta lesión o este cambio en la coloración, ya es demasiado tarde. Por lo tanto, se necesitan nuevas herramientas que nos permitan acceder a la información que tiene el coral previo a la aparición de estas lesiones. Una de las herramientas que se está que yo fomento dentro de mi tesis es la ecoinmunología. La ecoinmunología es un campo de investigación relativamente reciente que estudia la variabilidad de las causas y consecuencias, que estudia la variabilidad inmunológica en los organismos a un nivel tanto ecológico como evolutivo. En el campo de los corales podría ayudarnos a la toma de decisiones de diferentes actores, particularmente enfocados a proyectos, por ejemplo, de conservación, de restauración y planes emergentes ante ciertas enfermedades. Siguiendo esta línea de pensamiento de la inmunología, primero tenemos que saber qué es la inmunología. Pues la inmunidad o la inmunología es un fenómeno biológico universal, es decir, que está presente en todos los organismos de este planeta desde su nacimiento hasta su muerte. Y la inmunidad tiene como función principal mantener el bienestar del organismo y defenderlo ante posibles amenazas. La inmunidad tiene tres fases. La primera es el reconocimiento, y el reconocimiento se da mediante unos receptores que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, y en los corales se han detectado que hay lectinas, TLRs, NLRs, entre otros. Todo este trabajo se ha hecho a nivel bioinformático. Una vez que se reconoce, entonces se tiene que dar una vía de señalización. En esta vía de señalización, el objetivo en un organismo tan complejo como el holobionte coralino es detectar si lo que es lo propio, lo que es ajeno, puede ser amigo o amenaza. Puede ser algo simbiótico o puede ser algo que nos podría ocasionar daño. Entonces, ya con la vía de señalización, si se ve que es algo que causa daño, entonces se manda la señal al núcleo y se da una respuesta efectora. Para fines de esta tesis, nos vamos a centrar principalmente en la vía de la fenoloxidasa.
como una vía de señalización importante y la única que se ha estudiado hasta ahora en vivo en los corales. La vía de fenoloxidasa es orquestada por esta molécula, que es una proteína, es una enzima, que tiene dos núcleos de cobre en ambas partes y es una proteína de tipo tirosinasa. Se encuentra presente como simógeno, es decir, se encuentra inactivo en el organismo y se tiene que activar por este reconocimiento de lo no propio. La fenoloxidasa la podemos hallar en los invertebrados en la parte humoral, es decir, en la parte líquida, no en la parte celular, en la hemolinfa, en el caso de los artrópodos, en la mesoglea, en la parte de los corales. Una vez que se da esta activación, se desencadena toda esta vía, espero que puedan estar viendo mi mouse, sí, se desencadena toda esta vía y pasan dos cosas muy importantes. La primera que estoy marcando en naranja es la generación de componentes citotóxicos, es decir, de sustancias que pueden matar a lo que es una amenaza. Ya que se desencadena esto, si aún no es suficiente esta respuesta, entonces se da una respuesta efectora, que es la melanización. La melanización lo que hace es, si la amenaza sobrevivió, entonces la célula manda señales para encapsular con melanina a este agente externo o a esta amenaza, la engloba, la encapsula, la deja sin oxígeno y se deshace de ella para parar la amenaza. Es importante mencionar que la melanización es altamente costosa para todos los organismos. Entonces, dependiendo de la historia de vida y de la especie, ya se puede expresar esta capacidad citotóxica o hasta la melanización. Otra de las proteínas que vamos a ver a lo largo de esta tesis de este proyecto son las lectinas. Las lectinas pertenecen a los receptores de conocimiento de patrones, también son de naturaleza proteica y tienen una unión específica a carbohidratos. Estas se encuentran únicamente en la superficie celular de los organismos y también se orquestan otro tipo de procesos como la fagocitosis, como la aglutinación, como la encapsulación y el reconocimiento. ¿Por qué son importantes las lectinas? Pues bueno, las lectinas son las responsables de reconocer al simbionte. Aquí podemos ver en este diagrama al dinoflagelado de vida libre, que puede estar en columna de agua, y una vez que entra en contacto con el tejido, el primer contacto es la lectina. La lectina en esta boca como de Pac-Man lo que hace es reconocer al carbohidrato que está visto como estos colores, es que el mouse está como muy lento, está visto en colores y entonces es reconocida por la lectina y ya que la reconoce como algo simbiótico, porque debemos de recordar que hay diferentes tipos de dinoflagelados y no todos los corales hacen simbiosis con todos los dinoflagelados. Entonces, una vez que es reconocido como simbiótico, entonces lo engulle por el fagosoma y se da un cambio conformacional, tanto en el fagosoma, que pasa de fagosoma a simbiosoma, como el dinoflagelado, que pasa de vida libre, con esta parte ciliada, a una fase cocoide. ¿En dónde es que nosotras estudiamos estos bioindicadores inmunológicos? Pues los estudiamos en el mucus, tomamos las muestras directamente de los corales, ya sea en laboratorio o en campo, con una jeringa, y aquí podemos ver esta textura que tiene el mucus. ¿Y por qué estudiamos el mucus? Pues bueno, son tres principales razones. La primera es que el mucus es la primera línea de defensa de los nidarios, y por ahí tienen que pasar sí o sí tanto los dinoflagelados como la microbiota. Además, la extracción del mucus y su muestreo representa una técnica no invasiva, es decir, no necesitamos fragmentar al coral para poder obtener una muestra y lo perturbamos lo menos posible. Y finalmente, a nivel evolutivo, los nidarios son los primeros organismos en la faz de la Tierra que presentan esta capa de mucus. Y esto es sumamente importante a nivel biomédico, debido a que si nosotros llegásemos a entender estas interacciones que se dan en el mucus, entonces también podríamos ayudar en esta parte de inmunología comparada para dilucidar algunas de las interacciones que se tienen en las enfermedades de las mucosas, tanto de humanas como en otras especies, que son más recientes evolutivamente.
El mucus es una barrera física, química y biológica. Física ya vimos que es porque se encuentra en la parte más externa, química porque tiene estas moléculas inmunológicas y biológica porque ahí es donde vive toda la microbiota que ayuda a la salud del coral. Es una capa de composición variable, de grosor variable, y esta varía dependiendo de la irradiancia solar, dependiendo si hay contaminación, de la profundidad, etcétera. Es decir, está en continua interacción con el ambiente externo. Y se conforma principalmente de proteínas y mucopolisacáridos. Ahora bien, ya con todo esto dicho, la justificación del trabajo es que, bueno, el mucus es la capa que interactúa tanto con la microbiota y con el dinoflagelado. Pero asimismo está involucrada con toda el agua circundante. El mucus contiene proteínas inmunológicas que responden a cambios internos y a cambios externos. Y su muestreo representa un método no invasivo. Por lo tanto, si nosotros le damos seguimiento a estas proteínas a lo largo del tiempo y estas proteínas responden a cambios externos, esto nos podría ayudar a entender mejor la salud de los corales a nivel tanto colonia como ecológico, sin necesidad de esperar que haya una lesión visible. El objetivo general de este proyecto fue determinar la inmunidad basal del mucus de Montastrea cavernosa y Exeitacia diáfana, y como objetivos particulares tenemos 5. La primera es caracterizar la actividad de fenoloxidasa, PO, y la actividad aglutinante, HA, en condiciones de organismos aparentemente sanos, tanto en Exeitacia diáfana como en Montastrea cavernosa. Se determinó también la variabilidad intracolonial de Montastrea cavernosa y la variabilidad estacional. Debido a que mientras estábamos haciendo este muestreo surgió esta anomalía térmica, también uno de los objetivos que se añadió en medio del proyecto fue ver cómo responden los individuos aparentemente sanos ante este aumento de la temperatura. Y finalmente el objetivo 5 fue identificar la presencia de otras proteínas que también nos pudieran ayudar o servir como posibles bioindicadores. Los métodos que utilizamos para la extracción del mucus fue la selección de las colonias aparentemente sanas, el registro de las mismas para tener una fotografía de los pacientes en el momento del muestreo, la extracción por jeringa y el traslado en hielo hacia el laboratorio. En el caso de la anémona, las mantuvimos en unas condiciones de laboratorio, quitamos el agua, extrajimos el mucus con una micropipeta, colectamos y también resguardamos en frío. El moco siempre se procesó el mismo día que se extrajo. Para medir la fenoloxidasa, lo que hicimos fue una reacción de 90 microlitros en la que utilizamos moco, agua inyectable y el sustrato de la enzima. Después de eso lo medimos en un espectrofotómetro o lector de placas y como control utilizamos una tirosinasa comercial y agua inyectable. Utilizamos diferentes sustratos, tirosina, levodopa, dopamina e hidroquinona, para ver si había diferentes tipos de fenoloxidasa en el mucus. Para medir las lectinas, lo que utilizamos fue la actividad hemaglutinante, ya que las lectinas aglutinan la sangre que tienen los carbohidratos, similar a lo que tienen a los carbohidratos que tienen pues, los dinoflagelados. También fue una reacción de 90 microlitros en donde se utilizó solución salina, mucus y eritrocitos. Aquí podemos ver más o menos cómo está. El mucus se puso nada más en el primer pozo y se hizo una dilución 1:2 para ver hasta qué punto había una actividad aglutinante. La lectura se hizo a nivel visual y sabíamos que había actividad aglutinante. Si los eritrocitos estaban justamente aglutinados, entonces podía haber presencia de lectinas, o si no estaban aglutinados, pues no había presencia de lectinas. Se utilizó eritrocitos de humano, de rata, de ratón y de conejo para ver más o menos cuáles eran los diferentes tipos de lectinas que podría tener el mucus. Finalmente, para la expresión diferencial de las proteínas se utilizaron 3 tratamientos, uno en el que no se le puso bacterias de anémonas, al otro que se le infectó con Covetia marina, que es un comensal, y al último que se le infectó con Serratia marcescens, que es el patógeno que vimos hace rato. Se colectó el mucus 24 horas después de la infección. Es importante mencionar que esta infección es subletal, es decir, que no generó ninguna lesión. Se precipitaron las proteínas y estas proteínas se pasaron por un gel de electroforesis.
Finalmente se midió las proteínas por el método de Lowry modificado o Petersen. Como resultados preliminares y discusión, lo primero que hicimos fue caracterizar, bueno, la actividad de fenoloxidasa en exaptasia diáfana con diferentes sustratos. En verde podemos ver a L-Dopa. En rojo podemos ver la hidroquinona y finalmente en azul podemos ver la tirosina. Lo que nosotros estábamos esperando era una reacción enzimática ya sea de aumento y disminución, como lo podemos ver en tirosina, o de un aumento prolongado, como lo podemos ver en levodopa. En la parte roja vemos que hidroquinona no solamente no tiene una reacción, sino pues los datos están muy dispersos. Por lo tanto, hidroquinona no es un buen sustrato para medirla. Y además de eso, podemos ver que ya que existe una reacción ante la tirosina y la levodopa, entonces es probable que existan dos tipos diferentes de fenoloxidasa en exaptasia diáfana en el mucus. Esta es la primera vez que se caracterizan los tipos de fenoloxidasa en exaptasia diáfana. La actividad aglutinante se midió, ya les dije, con los diferentes eritrocitos de humano, rata y ratón. Esto para ver si había diferentes tipos de lectinas y lo que vimos es que sí, que dependiendo del tratamiento que tuviera los eritrocitos, era si había una mayor actividad aglutinante o había una actividad aglutinante normal. Esto lo único que nos dice es que es probable que haya diferentes tipos de lectinas y el siguiente paso, no en el doctorado, pero sería la purificación e identificación de estas lectinas para que pudiéramos entender un poco más a detalle. Hicimos lo mismo con Montastrea cavernosa, con 4 diferentes sustratos, y lo que podemos ver tanto en rojo como en azul es la reacción de levodopa y dopamina, que es muy similar a la que encontramos en exaptasia diáfana. En verde podemos ver la hidroquinona, que tampoco hubo reacción aquí. Y finalmente, la tirosina, podemos ver que dependiendo de la longitud de onda, puede haber reacción o puede no haberla. Esto también, esto nosotros lo hicimos en mucus, pero también lo hicieron Midlars y Palmer en el 2011, con diferentes corales en el tejido, y lo que encontraron fue que en Montastrea cavernosa, la actividad de dopamina o con el sustrato de dopamina, hay una mayor expresión de la actividad de fenoloxidasa. ¿Es concordante con lo que nosotros tenemos? Sí, tanto en tejido como en mucus. Esto nos dice que el mucus de Montastrea cavernosa también presenta 2 tipos de fenoloxidasa, la de tipo de hidroxilación y la de oxidación de difenoles. Y bueno, esta es la primera vez que se caracterizan los tipos de fenoloxidasa en el mucus. Y también se propone en este estudio que se empiece a estudiar la fenoloxidasa en el mucus, ya que como recuerdan, les dije que la fenoloxidasa se encuentra en la parte líquida, no en la parte celular. Entonces no es necesario extraer un fragmento si podemos encontrar la mayoría en el mucus. En el segundo objetivo lo que hicimos fue ver a cada una de las colonias y tomar muestra en la parte apical, en la parte media y en la parte basal y ver la actividad de fenoloxidasa. Aquí podemos ver que en la parte basal y en la parte media la mediana es la misma, sin embargo en la parte apical hay un aumento. Esto nos dice que en un coral aparentemente sano hay una variabilidad intracolonial. Vamos a ver también los resultados de hemaglutinación y podemos ver lo mismo, ¿no? Que en la parte del medio, apical y basal no se comportan igual. Lo cual es bastante interesante porque si alguno de ustedes ha visto cómo se enferma una colonia, la mayoría de las veces se enferma en diferentes partes. Y entonces no lo entendíamos porque al final pues es un organismo completo. Bueno, es un organismo modular, pero ¿por qué un módulo está reaccionando diferente a otro? Entonces, nosotros viendo la actividad de fenoloxidasa y la actividad aglutinante, podríamos empezar a dilucidar que la colonia no se comporta de manera similar a pesar de ser un mismo organismo. Para el objetivo 3, que es determinar la actividad estacional, nosotros empezamos en marzo de 2023. En azul tenemos la temporada fría y en naranja tenemos la temporada cálida. En la parte de arriba podemos ver la actividad de fenoloxidasa y en la gráfica de abajo podemos ver la concentración de proteínas totales. Recordemos que la fenoloxidasa es una proteína.
Lo que encontramos en marzo, bueno, fue esta distribución de los datos, era nuestro primer dato y es lo único que nos dice. Bueno, en condiciones naturales, Montastrea cavernosa tiene esta distribución natural. Para septiembre, que es cuando aumenta la temperatura, agosto-septiembre, nosotros esperábamos ver que había una variación. Sin embargo, en este recuadro de color salmón, vemos que aquí está marcado el evento de anomalía térmica. Entonces, este dato de septiembre no sabemos si responde a la anomalía térmica o a un evento natural. En marzo, que seguía, bueno, ya iban como de salida, al menos Montastrea cavernosa, podemos ver un dato muy similar a septiembre y pues diferente al frío del año anterior. Ya en septiembre de 2024 podemos ver un dato similar al de marzo. A nivel de proteína, creo que es muy importante mencionar que en septiembre y marzo, que es cuando se presentó la anomalía térmica, obtuvimos datos de 0. Entonces, también la medición de las proteínas a nivel fisiológico nos puede dar un dato de cómo está la colonia. Debido a la anomalía, no podemos decir que estos resultados sean concluyentes a nivel basal. Sin embargo, ya tenemos estos dos datos desde 2023 y pretendemos seguir para robustecer nuestra base de datos, al menos 5 o 10 años. En cuanto a el objetivo 4, que fue determinar los cambios de Montastrea en la anomalía térmica, tuvimos resultados bastante interesantes. Medimos nosotros aquí en agosto, el 16 de agosto, el 24 de agosto, 30 de agosto, 5 de septiembre. Montastrea cavernosa es de las últimas que se blanquean y se empiezan a blanquear en septiembre. Por lo tanto, después de eso, ya no logramos encontrar organismos sanos y ya no podíamos muestrar organismos sanos. No es sino hasta noviembre que volvemos a encontrar organismos relativamente sanos, es decir, pálidos. Y entonces lo que vemos aquí es muy interesante, ¿no? Del 16 al 24 no hay un cambio en absolutamente nada, ni en fenoloxidasa ni en proteína, pero cuando se empiezan a blanquear, es decir, del 30 de agosto al 5 de septiembre, ya vemos una disminución mayor, y aquí en noviembre, que se supone que ya se están recuperando, vemos una depleción total, ¿no? De fenoloxidasa. En el caso de las proteínas, desde septiembre, que es cuando ya estaban blanqueados, pues ya no vemos absolutamente nada. Y esto, pues, es un poco lógico o intuitivo debido a que los corales se están quedando sin su mayor fuente de energía. Por lo tanto, pues las proteínas estaban en ceros. No solamente las proteínas a nivel inmunológico, sino las proteínas a nivel total, funcionamiento, fisiología, etc. Ay, Dios mío. Listo. Un estudio similar se hizo en 2009, Midlars y colaboradores también lo hicieron en tejido, y ellos hicieron nada más un muestreo puntual de blanqueadas y sanas, y estas mismas colonias las muestrearon después, las recuperadas y las que lograron sobrevivir. Aquí lo que ellos vieron es que las blanqueadas tienen una mayor actividad de fenoloxidasa en comparación con las sanas, lo cual puede ser concordante con nuestros datos. ¿Por qué? Porque la fenoloxidasa nos está diciendo que no solamente reacciona ante una patogenicidad, sino también ante un evento de cambio de temperatura, por lo tanto podría ser un buen bioindicador. Los siguientes pasos que estamos haciendo es la correlación de la temperatura y la actividad de fenoloxidasa con datos que amablemente ya nos pasó el SAMU y que estamos procesando. Y también este experimento lo replicamos a nivel acuario para eliminar todos los otros datos que podrían estar afectando en el ecosistema en la Universidad de Derby. Estos datos también se están procesando y esperamos ya tenerlos pronto. Finalmente, se hizo una identificación de otras proteínas en un proceso infeccioso subletal, y estos la verdad es que son los datos que más me gustan. Aquí tenemos el control, que es al que no se le infectó con absolutamente nada. Tenemos a Serratia, a las exaiptáceas que se infectaron con Serratia, que es el patógeno, y que se infectaron con Covetia, que es el comensal, es decir, el amigo. Y bueno, proteínas totales tenemos los mismos colores, ¿no? Lo importante o lo interesante aquí es que ante una infección subletal de Covetia marina, tenemos una reacción de fenoloxidasa muchísimo mayor en comparación con Serratia marcescens. ¿Por qué está pasando esto si son amigos? En los humanos,
pasa algo bastante similar en las personas con vagina, con Candida albicans. Candida albicans es una bacteria que está normalmente en el microbioma o en la mucosa vaginal. Sin embargo, ante un cambio de pH, ante un aumento en la temperatura, en la humedad o ante un cambio en la alimentación, por ejemplo, un aumento en la azúcar, entonces Candida sube y empieza un proceso inflamatorio, es decir, un proceso inmunológico. Entonces, el amigo va a ser amigo siempre y cuando se mantenga en condiciones, en concentraciones adecuadas. En cambio, Serratia marcescens, que es un patógeno que únicamente se ha detectado en los nidarios que infecta a Acropora palmata, entonces lo que hace es, bueno, sí, tengo una amenaza, pero no desencadenó una vía de señalización potente en comparación con el control. En las proteínas totales podemos ver otra historia completamente diferente. Es decir, bueno, aquí tenemos el control. Serratia marcescens es la que tiene la mayor expresión de proteínas totales y Covetia marina tiene una menor en comparación con el control. Aquí podemos estar hablando de la energía que se gasta para poder, por ejemplo, defenderse ante esta potencial amenaza. Y también podemos ver que si hay una mayor expresión en proteínas totales, no necesariamente son las relacionadas con la vía de señalización. Podría estar siendo otras, por ejemplo, alguna de reconocimiento que no estamos midiendo. Entonces, esta historia está muy bonita porque todo esto pasó, aunque las anémonas visualmente se veían súper bien. Después las metimos en este gel y lo que vamos a ver son estas bandas, y estas bandas son un conjunto de proteínas que tienen el mismo peso molecular. Y aquí vemos a las excitáceas que están infectadas, las del control, recordemos que no tienen nada, las de Serratia y las de Covetia. Como un control pusimos únicamente a las bacterias, Serratia, Covetia, y a las hojantelas que fueron expulsadas por los corales para poder identificar que no hubiera un ruido por este intercambio de hojantelas o así. Después estas bandas se pasaron en un programa que se llama ImageJ, y entonces lo que hace ImageJ es las bandas que se expresan muchísimo más fuerte presentan un pico mayor en todos los casos. Traslapamos esas bandas y lo que vimos es que en total 18 bandas proteicas son expresadas por toda excitacia diáfana. Entonces, presuntamente, estas son del organismo. Cuando vemos las bacterias que están únicamente expresadas por el control, son 3, es decir, estas son del organismo completamente sano. Las que están con Covetia marina son 2, es decir, únicamente se expresan cuando hay un aumento en Covetia, y hay 6 que se expresan cuando hay Serratia. Hay una banda que se expresa entre el control y Serratia marcescens, es esta. Esta proteína o esta banda proteica, que puede ser una proteína, un conjunto de proteínas, nos podría estar indicando qué es lo que pasa o cuál es el biomarcador que tendríamos que identificar ante una amenaza de un posible patógeno. Entonces, esto es sumamente interesante y esta es la banda proteica que yo mandaría a ver qué es lo que está pasando. Como resultado tenemos que existen proteínas que se expresan de manera diferente ante un aumento por comensales o ante un aumento por posibles patógenos, y esto tiene una importancia en los biomarcadores, además de la fenoloxidasa y las lectinas. Finalmente, como control, lo que hicimos fue también hacer un match entre las bandas que se expresaban por las excitáceas infectadas junto con su patógeno, y lo que vemos es que, por ejemplo, con Serratia comparten 5, con Covetia también comparten 5. Pero cada una tiene sus propias bandas, es decir, unas que solamente pertenecen a las bacterias y otras que solamente pertenecen al animal. Y bueno, estos son todos los resultados. Podemos ver que la fenoloxidasa, podemos ver como conclusiones que, bueno, la fenoloxidasa y las lectinas son buenos biomarcadores, pero que existen otros biomarcadores que también podríamos estar investigando. Que los nidarios presentan un sistema inmune basal constitutivo que siempre va a estar activo porque siempre está en relación con lo que pasa en el ambiente,
Y esto es importante porque se hipotetizó en 2018, pero aquí ya lo estamos comprobando. Es también importante mencionar que todos los estudios que se hacen en inmunidad se hacen en organismos sanos versus enfermos, sanos versus blanqueados, y aquí lo estamos haciendo únicamente en organismos sanos. Nuestra segunda conclusión es la respuesta inmune de los nidarios se activa ante cambios ambientales y cambios biológicos, sin que haya la necesidad de que aparezcan signos visuales. Y finalmente, bueno, ya les dije, ¿no? La fenoloxidasa y la lectina son buenos indicadores que podrían estudiarse en la parte de la conservación. Por ejemplo, en un aumento en la temperatura, si nosotros estamos midiendo y vemos que los cambios que hay un cambio potencial en la actividad de fenoloxidasa, podríamos estar pensando en qué hacer con esas colonias que están menos estresadas. En el campo de la restauración, podríamos tomar mucosantes para ver cuáles son las que se expresan niveles inmunocompetentes y a lo mejor esforzarnos o redoblar esos esfuerzos en esas colonias y medir si hay una correlación en la tasa de éxito de los reclutas. Por último, quiero agradecer a todo mi comité tutor, que son todos ellos, absolutamente todos ellos han estado involucrados en algunos semestres o en todos los semestres, a mi laboratorio de medicina y al laboratorio que me adoptó en Derby y por supuesto a mis 3 compañeros de campo, que sin ellos pues no habría podido sacar estas muestras, a quienes me han donado sangre, de hecho aquí ha habido varios, muchas gracias, se siguen recibiendo sangre A, B, O, positivo, negativo, vayan conmigo, al proyecto de GAPA que nos está financiando, al programa de prácticas de campo Funamos el OTL, al PAEP, al SAMO por los datos y por todo el apoyo también de las lanchas y al doctor Eden que nos construyó nuestro hermoso acuario. Y para finalizar, les invito a que sigan el proyecto de divulgación de esa iniciativa de las alumnas del laboratorio, Inmunidad Coralina, en Instagram. Ahí es donde subimos todas las cosas que empezamos a encontrar y mis datos de contacto. Gracias. Te agradecemos, Jackie, y damos inicio a la sesión de preguntas. Vamos a comenzar aquí en el auditorio. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Aquí. Gracias, Jackie. Súper interesante. Me llama la atención, como decías, esa banda que es compartida entre los que son aparentemente sanos y los que tienen serratia. ¿Podría ser que tus aparentemente sanos no estén sanos? ¿Eso es una posibilidad? Siempre mencionamos aparentemente sanos porque no sabemos si están completamente sanos. Sin embargo, estas condiciones, exeiptasia diáfana, la tenemos en condiciones de laboratorio desde hace años, en las mismas condiciones, y se utilizan siempre algunos parámetros visuales, ¿no? Que son la extensión de los tentáculos que sea orgánica, que no hay una retracción o que no hay un cambio de coloración. Entonces, hasta que nosotros tengamos 4 o 5 parámetros inmunológicos, vamos a decir, este organismo está 100% sano. Pero al menos en condiciones de laboratorio, sabemos que si no se nos enfermaron antes y que si después nos siguen sobreviviendo, pues estaban aparentemente sanos. No están contagiados con serratia, eso sí es importante. O sea, no tenían previamente porque serratia no es comensal y bueno, lo comprobamos con PCR, ¿no? Para ver que no hubiera una contaminación. Bien, muy bien, muchas gracias. Y una segunda pregunta aprovechando aquí. Tanto tus montastreas como las aptáceas son reproductivas, están en edad reproductiva o no, y la pregunta va por todos los cambios metabólicos que lleva un organismo que está en fase reproductiva y que podría estar enmascarando algún tipo de respuestas aquí. Claro. Montastrea son de talla mediana, es decir, que pueden ir desde los 30 centímetros hasta el metro. Entonces posiblemente esté en etapa reproductiva. Los que son menores a 30 centímetros no los utilizamos porque justamente no queríamos esta variabilidad en las tallas. En el caso de exeiptasia diáfana, sí tuvimos en algún año, en 2023, tuvimos un evento de reproducción. Sin embargo, a menos que las cortemos y podamos ver si hay gametos o no, pues no sabemos en el caso de exeiptasia. Lo que sí tenemos muy en cuenta es la hora del día a la que colectamos, porque una de las alumnas del laboratorio encontró que entre las 12 y las 4 hay un mayor pico de fenoloxidasa. Entonces, siempre muestreamos esa hora y también encontró que hay un efecto de la luna en la actividad de fenoloxidasa,
que si bien no tiene una importancia estadísticamente significativa, sí tiene una variabilidad natural. Entonces, pues tratamos siempre de muestrear en la misma luna, porque si no, pues hay otros cambios. No lo hemos hecho a nivel como histológico para ver si están reproductivos. Pero es muy importante y la verdad es que si quieren hacerlo, ya saben que aquí estamos. Por cierto, sí podemos hacerlo. Sí, tenemos una pregunta de Sí, Viviana. buenas tardes. ¿Puedes regresar a tu imagen de la electroforesis donde sale Symbiodinium? Porque se me hace imposible que no salga, como tú dices, nada de proteína. No sé cuántas células por mililitro lizaste, si hiciste el conteo, cuál fue tu método de lisis y pues sí, si fue solamente por mililitro que cargaste el gel o fue cantidad de proteína, porque para mi experiencia, Symbiodinium es muy difícil de romper. Hasta con la prensa French todavía encuentra células vivas. ¿Trataste de hacer una tinción con plata? Gracias, Vivi. Justamente, como dices, Symbiodinium es sumamente difícil de romper y lo que nosotros no queríamos era romperlo. Lo único que queríamos era ver si la forma en la que expulsan, que están naturalmente ahí en el mucus, nosotros lo que hicimos fue centrifugarlo y esas mismas las tratamos como las bacterias para ver que esa célula, que eran muy pocas, pudiera o no expresar una banda. De hecho, esta tinción es tinción de plata. En azul no encontramos absolutamente nada. Bueno, o sea, sí podemos encontrar, por ejemplo, esta banda que ves aquí, es la única que encontrábamos en azul. A lo mejor algún relicto de las otras, pero no esta extinción de plata. Y sí, no se ve las hojantelas porque nuestra intención no era hacer lisis, no era ver el contenido proteico dentro de la célula, sino cuáles eran las proteínas o el ruido de la hojantela que está inmerso en el mucus. Y nada más utilizamos las hojantelas que estaban dentro de todas el mucus. Sí, por eso no tuvimos nada. Es posible romperlas, de hecho sí tenemos otros geles en donde sí tenemos ahí las hojantelas, pero pues la intención era ver si de manera natural había ruido por estos dinoflagelados y no encontramos. Sí, pero ¿contaste cuántas células tuviste? O sea, ¿cuánto cargaste? Porque también, o sea, creo que o sea, meter a sosactelas así vivas enteras en un gel, sí hace ruido. O sea, te sale una manchota. Por eso quiero saber cuántas células contaste, cuántas células cargaste, porque eso también Claro, podría ser importante. creo que es una excelente recomendación. Como nuestro objetivo no era ver como tal cómo se expresaba diferencialmente las proteínas de dinoflagelado en relación con nuestros controles, entonces por eso no cuantificamos, pero es una excelente recomendación para los siguientes análisis. Sí, Muchas gracias. porque eso sería bueno para que hagas las comparaciones, porque, Claro. o sea, está muy limpio, parece que no cargaste nada. En cambio, en los carriles donde se ve vacío, sí se ven banditas. Entonces ahí chécalo. Vale, muchas gracias, Vivi. Muchísimas gracias y tenemos otra pregunta aquí en el auditorio. Hola Jackie, muchas gracias por tu presentación. Tengo una pregunta. ¿Cuáles fueron tus criterios fundamentales para la selección de estas dos especies? ¿Y qué esperarías, si esperarías una respuesta similar a la obtenida con estas especies en otras especies? Pensando en que bueno, entre especies puede haber mucha variación, incluso inmunológica, y bueno, también pensando en usar este conocimiento en esfuerzos de conservación, restauración, etcétera. Claro. Es una pregunta bien interesante y quité como 10 diapositivas porque si no, no me iba a dar tiempo, pero te lo voy a explicar. Lo que hicimos primero, porque mi intención era seguir estudiando Pseudodiploris trigosa, que es la especie en la que habíamos ya obtenido fenoloxidasa, pero la tesis empezó después del síndrome blanco. Entonces decayó la población de Pseudodiploris trigosa y lo que hicimos fue ir a 3 sitios cercanos al instituto, entre ellos Picudas y Bocana, que eran los que nosotros ya teníamos como seguidos, y fuimos a hacer un muestreo, un censo
por 45 minutos lineal para ver cuáles eran los corales que había, sanos y de qué tallas. Y entonces hicimos tallas chicas, medianas y grandes por 45 minutos cronometrado y ya. Y ver cuál era el arrecife que más nos convenía. De hecho, el que más nos convenía era Petén-Pich, pero Bocana está más cerca. Entonces, a nivel de logística de lanchas, por eso decidimos que Bocana. En el caso de Bocana, obtuvimos dos especies más abundantes, Siderastrea sidera y Montastrea cavernosa. Y ya de ahí la decisión se dio porque, bueno, Montastrea cavernosa es una especie que está presente desde el Cretácico y que ha tenido, debido a la plasticidad que tiene para aceptar simbiontes, ha sobrevivido tanto a cambios de temperatura como a cambios de nivel del mar. Entonces decíamos, bueno, si esta no sobrevive después de los 4 años, pues me voy a quedar sin tesis. Entonces, esa fue una de las principales razones, ¿no? O sea, que fuera una que teóricamente pudiera sobrevivir y que tuviera, pues, al menos 6 colonias vivas de la misma talla. Además, Montastrea cavernosa, en comparación con Siderastrea siderea, los que no la conozcan, tiene una bocota y esta boca tiene unas estructuras que se llaman sifonoglifos, que su función principal es sacar moco para poder engullir. Entonces, lo que hipotetizamos es que entre más grande la boca, pues más probabilidad de sacar moco en comparación con Siderastrea siderea. Entonces, eso fue lo que utilizamos, el criterio que utilizamos para Montastrea. En el caso de Excitacia diáfana, hay muchos organismos modelo. Por ejemplo, como corales teníamos aquí Acropora palmata porque crecía rapidísimo, pero bueno, ya está en peligro. Tenemos organismos microscópicos como Hidra, pero tiene simbiosis con unas microalgas verdes, por lo tanto no nos serviría para hacer la comparativa. Y en el laboratorio tenemos dos, Casiopea chamacana, que es una medusa, y Excitacia diáfana. Entonces, de hecho, hicimos varios experimentos para ver cuáles eran las que podíamos mantener durante muchísimo tiempo en laboratorio en las mismas condiciones sin que perdieran talla. Entonces, vimos que Excitacia es la que podía mantenerse por mucho tiempo y por eso utilizamos Excitacia. Porque Casiopea, si la quitas de condiciones naturales, pierde talla y hay otros eventos fisiológicos que no conocemos, entonces nos metía mucho ruido. Esa era una pregunta. ¿Y la otra cuál era? Si esperarías... la diferencia. Ajá. Sí, no sé. Probablemente. O sea, la intención es irnos poco a poco y a lo mejor empezar a estudiar dos especies más de los principales constructores, ¿no? A lo mejor Acropora palmata y seguir con Pseudodiploris strigosa, y entonces ya tenemos dos tipos de vida diferentes, ¿no? Uno que se supone que crece rapidísimo y dos masivos. Y empezar a ver justamente estos cambios ecoinmunológicos dependiendo de la historia. Entonces, ¿que van a ser diferentes? Probablemente. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Acá atrás. De estas 18 bandas que ves que son interesantes, ¿no valdría la pena ver si están glicosiladas o no? Lo cual esperaríamos por ser parte del mucus. Y la otra es si no valdría la pena también hacer una doble dimensión. No vamos a hablar de cosas tristes aquí. Lo que pasa, sí, nuestra intención era hacer un gel en 2D, sacar los puntos que se expresaran diferencialmente y mandarlos a secuenciar y decir, ya tenemos las proteínas. El problema es que estos geles que nosotros estamos viendo aquí son con plata, es decir, tienen 0.4 nanómetros, o sea, nanogramos, no es nada. Entonces, cuando hicimos el gel en 2D, se ve un puntito aquí, otro puntito allá. No era posible. Entonces, después de estandarizar proteína, de extraerlo, de prender el cirio, no pudimos tener la cantidad suficiente de moco para poder hacer una 2D. Sí, luego te enseño las fotos. O sea, están bonitas, pero son 3 puntos. Entonces, creo que el siguiente paso para poder hacer eso es trabajar con organismos más grandes, a lo mejor con Antopleura o con Casiopea, que puede tener mucho moco, ver si una 2D funciona y ya empezar a hacer esas preguntas. Y ver si esas proteínas tienen pues alguna glicosilación. Eso estaría bien bonito. Pero bueno, eso ya es muy bioquímico. Sí. Bueno, sería más adelante, estaría padre. ¿Alguna otra pregunta?
acá atrás. Hola Jackie, gracias por tu presentación. Entonces, bueno, pues mencionas que dependes del moco, ¿no? ¿Qué tan difícil es extraer esta metodología? ¿Qué tan difícil es esta metodología? Dependes de la producción del moco del coral. ¿Qué afecta la producción del moco? ¿Qué otra variable podría dificultar la extracción de moco, por ejemplo? Bueno, como ya vimos, el moco es variable, ¿no? Si los corales están blanqueados, como hay menos energía y el moco es mucha proteína y carbohidratos, entonces hay menos moco. Eso lo aprendimos a la mala. También, si hay mucho viento, por ejemplo, más de 18 nudos, entonces el moco se va y entonces obtenemos agua. El moco, según un estudio que se hizo en 2021, si extraemos el moco por 20 segundos en la superficie, obtenemos moco. Lo que ellos hicieron fue ir a campo, ponerle una tinción que era densa, es decir, que podía quedarse, y entonces ellos lo que vieron fueron las dinámicas. Pero entonces vieron que en Montastrea cavernosa, si por 20 segundos de manera muy lenta lo sacas, entonces obtienes moco. Y es por eso que les enseñé la primera foto que se ve como viscoso, ¿no? Pero si no, muchas de las ocasiones en las que vamos, es agua y por eso tenemos nuestro control agua. Y por eso sabemos que después de 18 nudos no podemos salir porque aunque salgamos, el moco lo que hace es se va. Es difícil, es difícil. Voy a seguir en esto, aunque es difícil, pero es muy difícil. Pero sí lo recomiendo porque es muy interesante. Creo que no muchos estudian moco porque es complicado extraerlo y obtener proteína, pero creo que es bastante interesante. Sí, es complicado. Y tenemos tiempo para una última pregunta. Hola Jackie, gracias. Está interesante lo que estás encontrando. Mi pregunta es, mencionaste que se podría aplicar en el monitoreo de enfermedades y restauración, pero ¿qué tan viable tú crees que pueda ser? Porque tú tienes una cantidad de muestras, ¿no? Pequeña, yo no sé, pero si ya vamos a monitorear a nivel del arrecife, tal vez. ¿Tú qué tan viable crees que sea? Es una. Y la otra es, si ya estás detectando a lo mejor en estos bioindicadores una cosa que te alerta, ¿qué puedes hacer? Ok. Sí, ya estamos viendo que se van a enfermar a lo mejor, pero ¿qué podríamos hacer? Tal vez no tiene la respuesta, pero ¿qué piensas? Bueno, si se puede hacer a escala ecosistémica, la ecoinmunología es muy reciente, se hace normalmente en vida libre y se ha hecho con otros organismos. Es viable, si es viable. Ahorita en Costa Rica se tiene un proyecto en el que están muestreados 14 sitios, bueno, hay 14 sitios, se tienen más de 200 colonias de 5 especies. Hay que entender que el Pacífico tiene pues, solo 7 especies, ¿no? Pero bueno, se tienen como 240 colonias en 14 sitios y bueno, la intención es ver fenoloxidasa, peroxidasas, lectinas, acitos. Es un esfuerzo increíble, pero es viable siempre y cuando se lleve a cabo de manera rutinaria y que por varios años. O sea, porque el primer año lo que vamos a ver es esto. Bueno, esta es la variabilidad. Entonces, sí, ya se está haciendo. Solamente hay un proyecto y es un proyecto de una institución de conservación. ¿Qué se puede hacer? Ya que tengo todos esos datos y ya que veo, no, pues está cambiando lo que sea. Yo pensaría principalmente en bancos vivos. Así de, pues ahí sí, ¿no? O sea, si vemos que se van a morir y que este es el que está más inmunocompetente, pues a lo mejor sí agarrar un fragmento, pero ya tener una estructura de instituciones, de personal capacitado para acuarios, y entonces decir, bueno, vamos a resguardar estos organismos hasta que pase la Stony Coral Tissue Loss Disease. Y ya después se reubican. Pero es un esfuerzo que requiere mucho dinero, pero no lo veo imposible. O sea, yo creo que va para allá. No sé. Bueno, te agradecemos mucho, Jackie. Gracias.